Ok, pues buenas noches a todos. Estas 2 semanas yo les voy a estar dando clases como tal. Y pues bueno, el tema número 3 que corresponde a la materia de evaluación de proyectos es evaluación económica y probabilística como tal de proyectos. ¿De acuerdo? Un segundo. Ok. Ya prácticamente esta es la última parte nueva que se ve en el curso como tal. Ya las siguientes 2 es aplicación de los 3 primeros temas que se vieron en sí. ¿Vale? Entonces, si no entienden algo, por favor, ahorita o que haya quedado duda de los otros temas, lo aclaramos. ¿Vale? Bueno, ¿qué vamos a ver? En este tema como tal, se ve más que nada la importancia que tiene la toma de decisiones y más cuando se trata de proyectos de gran magnitud. Vamos a hablar sobre qué son los análisis de sensibilidad, análisis de decisión, análisis de riesgos y vamos a ver ejemplos aplicados de cada uno. Diagramas de tornado, árboles de decisiones, simulación Monte Carlo. Vamos yo creo que para las últimas sesiones vamos a estar agarrando un Excel y vamos a estar practicando simulación Monte Carlo. Existen muchos softwares que hacen y que aplican estas herramientas, pero entender las bases fundamentales de esto va a ayudar a comprender como tal el impacto y el rol que juega cada una de estas, ¿no? ¿Qué es un diagrama de tornado? Pues no es más que una herramienta para entender qué variables van a jugar o qué variables van a tener un impacto o van a jugar un papel más importante en el proyecto, ¿vale? Como tal, lo vamos a ver muy aplicado. Árboles de decisiones no es nada más que generar múltiples escenarios probabilísticos y ver y comprender o tener una variedad más amplia de lo que es mi proyecto y qué caminos puede tomar dentro de su ejecución como tal, ¿no? Y la simulación Monte Carlo no es nada más que la aplicación probabilística y estadística de diferentes escenarios, ¿no? ¿Qué, qué probabilidad existe de que ocurra ciertos eventos, ¿no? Y eso pues le va a dar cierta certidumbre y cierta seguridad a nuestro proyecto. Entonces, como menciona aquí el temario, pues al final de esta lección ustedes van a comprender los fundamentos y herramientas que se utilizan para evaluar como tal, para la evaluación económica y estadística de proyectos. Les pregunto, en economía de los hidrocarburos, en otra materia, ¿han aplicado alguno de estos? A ver si no los hago participar. A ver, Carlos Valencia, ¿has escuchado o aplicado alguno de estos puntos que se van a ver durante el curso? No, yo todavía no los he conocido. Ok. ¿Tú, Alfredo? Sí. ¿Cuáles has aplicado? Creo que ninguno de los que están. ¿Otro en particular? No recuerdo exactamente cuál, pero de los que están, estoy seguro que no aplicamos ninguno. Ok. Ana, es que es más para entender qué tan a fondo debo verlos, porque según yo se tocaba un poquito en economía de los hidrocarburos. Yo ya tomé economía de los hidrocarburos, pero la verdad no aplicamos ninguno de esos. Ok, entonces los vemos desde cero, no hay ningún problema. Gracias. Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene el análisis de decisión o como tal la toma de decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Ciertamente desde la hora en que nos levantamos, lo que comemos, lo que vestimos, la carrera que estudiamos, etcétera, ¿no? Sin embargo, existen decisiones que tienen un impacto mayor al llevar a cabo un proyecto. ¿De acuerdo? Ya se imaginarán como que decir, realizo tal proyecto, realizo no tal proyecto, invierto, no invierto,
¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si ocurre tal escenario? En fin, ¿no? Para eso estamos tomando ciertas decisiones. Siempre, siempre, siempre. Hasta este punto, como tal, ya se ha visto como tal la parte de evaluar y comprender los datos que nosotros poseemos para entender el proyecto. Ya vimos cómo obtener un VPN, vimos el límite económico, se vieron gastos operativos, amortizaciones, etcétera, ¿no? A partir de la TIR, el tiempo de recuperación de la inversión, etcétera, ¿no? Ya vimos ciertos indicadores económicos que nos van a permitir o comparar cómo se encuentra nuestro proyecto respecto a otros, ¿no? Y ver el grado de factibilidad que puede tener, es decir, si conviene o no aplicar determinado proyecto o ejecutar tal proyecto, ¿no? Ustedes dirían, pues bueno, a partir de este análisis de estos indicadores económicos, pues yo puedo tomar una decisión para evaluar o para determinar si entro o no o ejecuto un proyecto. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Sí, Entonces, ¿sí, David? sí, Ok. Pero pues esto no es del todo cierto. A muchas veces para ciertas personas y para ciertos grupos de inversores puede ser viable que me muestres un análisis económico, entender este tipo de datos y decir, bueno, pues, ¿sabes qué? Veo que tienes una TIR muy alta, que vas a recuperar pronto tu inversión, etcétera, y pues digo, pues órale, le entro a ejecutar tal proyecto, le entro con mi inversión, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo los invito a realizar determinado proyecto? Imaginemos que es un proyecto petrolero, les pido determinada inversión a ustedes y les digo, vamos a tener una TIR grandísima, ¿no? Un VPN, un flujo de efectivo muy, muy, muy alto que se va a recuperar nuestra inversión en 3 años. Y pues muchos dirían, bueno, pues se ven medio lógicos los datos que estás presentando y pues pueden tomar la decisión de entrar o no al proyecto. Pero ¿qué pasa si yo hago esa evaluación con unos gastos operativos irreales, por así decirlo, o muy bajos? ¿O qué pasaría si yo puse que el precio del barril, mi evaluación yo la hice a partir de que iba a tener un precio de barril de $150, $200, $60, ¿no? Y pues esos son los datos que les estoy presentando de mi proyecto, ¿no? ¿O qué pasaría si yo les dijera que voy a tener una producción grandísima, ¿no? O que mi volumen de reservas es grandísimo. Pues como que ya no tiene tanto sentido estas suposiciones que yo estoy asumiendo en mis indicadores económicos. No sé si me estoy explicando más o menos. Es decir, a partir de lo que yo estoy generando para hacer mi evaluación económica con mis indicadores económicos, puede que no sea lo que pasa en la realidad. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? sí. Ok, ok. Bueno, para esto se hacen este tipo de análisis, como es el análisis de sensibilidad, análisis de riesgo, de probabilidad, etcétera, para ver si lo que yo estoy pronosticando o lo que me están pronosticando determinada compañía se puede llegar a cumplir al final de determinado tiempo, ¿no? Siempre, o en general, todos estos análisis lo que hacen es darle cierto grado de certidumbre a mi proyecto. ¿De acuerdo? Y pues, a darle cierto grado de certidumbre al proyecto, pues yo al final puedo tomar una mejor decisión sobre lo que está aconteciendo o lo que planeo invertir o desarrollar como proyecto. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí hay unas buenas preguntas que nos ayudan a ver y comprender muchísimo mejor a lo que nos estamos refiriendo con la importancia en la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿qué tan buen pronóstico se pudo haber realizado? ¿Pudo haber cambiado con el tiempo? Imagínense que ustedes hacen una evaluación, un pronóstico de producción y de repente no era como lo planearon. Cayó de repente se hizo una mala caracterización, etcétera. La declinación no fue como ustedes la predijeron. ¿Qué pudo haber cambiado? Ya cambiaron las condiciones iniciales con las que yo
inicialmente desarrollé mi proyecto o evalué mi proyecto para desarrollar, ¿no? Por lo cual, si yo le hubiera dado un mayor grado de certidumbre, pues pude haber tomado una mejor decisión. ¿A qué voy con certidumbre? A generar más escenarios que me permitan ver si de verdad hay un margen de rentabilidad como tal de mi proyecto, ¿no? Volvamos al ejemplo anterior del cual les hablaba, ¿no? Supongamos que yo estoy diciendo que el precio del barril, y con eso está en función mi proyecto que voy a desarrollar, de a $100 el barril, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el día de mañana, dentro de 2 meses, cae bruscamente el precio del barril a $20, ¿no? A $17, a menos de $10? Son escenarios que yo debo considerar que tienen cierto grado de probabilidad de acuerdo a lo que yo estoy pronosticando y que le van a dar cierta certidumbre. Bueno, hasta este punto es aceptable o no asumir este proyecto que tiene determinado riesgo final. ¿De acuerdo? A eso se refiere como tal esta pregunta. ¿Pudo haber cambiado en determinado tiempo? ¿Puede cambiar mi proyecto como tal? Estas son preguntas que nos van a ayudar a tomar una mejor decisión como tal. La principal pregunta que nos hacemos al momento de tomar una decisión: ¿realmente voy a ganar dinero con este proyecto? ¿Realmente, siendo objetivos, haciendo todo este tipo de análisis y evaluación económica que ya se realizó, agregando este tipo de análisis de certidumbre, de verdad voy a generar o ganar dinero con este proyecto? ¿Qué pasaría si, ya hicimos muchas suposiciones, qué pasaría si el día de mañana cambia la política energética? ¿Qué pasaría si el día de mañana sube el precio del barril, cae el precio del barril, aumentan mis costos operativos, el yacimiento que yo predije no tiene los volúmenes que yo había determinado, etcétera, ¿no? Y al final todo se puede resumir: bueno, ya supuse demasiados escenarios, ya les agregué cierto grado de probabilidad. Ahora sí, ¿es viable mi proyecto dadas estas condiciones que yo estoy pronosticando? Y como tal, pues ya le estoy dando un mayor peso a lo que es el proyecto, ya lo estoy sustentando más y no solo me quedo con la interpretación de un análisis económico, ¿vale? Sí, hasta aquí, ¿dudas? No, gracias. Ok. No, ninguna. Como saben, siempre va a existir esta parte de que hay cosas que no podemos predecir y hay cosas que no siempre conocemos, ¿no? En todo proyecto siempre hay un grado de desconocimiento. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho un pronóstico a inicios del 2019, pues nadie se imaginaría que, ejemplo de cualquier proyecto, ¿no? Que pues o iba a ocurrir lo de esta pandemia, ¿no? Que iba a afectar severamente a muchas industrias. Entonces, lo que se trata de esto es de darle, ¿cómo explicárselos? Mayor seguridad tanto a la inversión como a la ejecución del proyecto. Sí, hay datos que no conozco y que se pueden presentar en el momento o no, pero ya dependerá si mi evaluación me permite amortizar o como tal este tipo de incidentes. Pero lo que se trata es de, pues bueno, sé que pueden pasar ciertos escenarios, me puedo basar en otros proyectos, en diferentes análisis como tal, pero puedo abarcar una gama más amplia de lo que es mi proyecto como tal, ¿vale? Ahora sí, ¿en qué consiste el análisis de decisión? Pues bueno, es un proceso estructurado desde paso a pasito que consiste en realizar o optar por una elección o camino en particular. En proyecto sería, invierto en este proyecto o invierto en este proyecto, viendo de parte de inversionistas. Si ustedes son líderes de proyectos o directores como tal en esta parte, pues sería, realizo el proyecto A o realizo el proyecto B. Y pues como ingenieros petroleros, sería más enfocado a, si en dado caso la directiva lo permite, pues en el cómo voy a desarrollar determinado campo, cuál es la visión que se va a tener para el desarrollo de este campo, y de ahí empezar a generar las decisiones que van a tener un impacto como tal en el desarrollo del proyecto, ¿vale? Como ya lo mencionamos anteriormente,
siempre va a ser importante determinar en la toma de decisión cierto riesgo. Siempre es bueno incorporar cierto riesgo y grado de incertidumbre, ¿no? ¿Vale? Obviamente que como, y en particular en el caso de proyectos petroleros, estos son de gran magnitud, pues obviamente si no incorporo tanto mi riesgo como los grados de incertidumbre, puedo hacer malas proyecciones a lo que es mi desarrollo en el proyecto. Y ya se ha visto, ya se ha visto. Ya con esto de las licitaciones, pues a veces hacen sobreestimaciones sobre lo que se esperaba de ciertos campos. Y pues bueno, asumiste el riesgo, consideraste diferentes escenarios, pero pues a lo mejor no cubría las expectativas como tal o seguir adelante con tal proyecto, ¿vale? Es utilizable en cualquier situación, sí, siempre va a ser utilizable en cualquier situación. Sin embargo, ya que esté muy desarrollado el proyecto, pues cambiar bruscamente de una decisión a otra, optar por otro camino diferente, pues puede repercutir severamente en lo que es el proyecto. Hay que recordar que los proyectos siempre van a estar enfocados o deben cumplir 3 características básicas. Deben de estar dentro del tiempo, dentro del costo y dentro del alcance que se estableció desde un principio, ¿vale? Todo esto siempre con calidad como tal. Entonces, al hacer un cambio brusco de tomar un camino u otro, ya avanzado un proyecto, pues te puede perjudicar o afectar severamente en lo que es estos 3 aspectos, ¿vale? Y las herramientas pueden variar, les comenté que hay muchísimos software, hay muchísimos, pero la lógica siempre es la misma, entender las bases sobre lo que está pasando, ¿vale? ¿Hasta aquí dudas? No, no hay dudas. Vale, No, vale. hasta ahorita no. Ok. Bueno, vamos a seguir hablando de análisis de decisión. Y aquí les pongo una imagen bastante interesante. Les podrá caer bien o no el señor Donald Trump, pero aquí lo que importa es en sí la frase. A veces tu mayor inversión es la que no realizas. Y esto es muy cierto. Si yo no considero la parte de certidumbre en el proyecto como tal, no conozco del todo el negocio en el que me estoy metiendo o hay demasiado riesgo, pues prácticamente la mejor decisión que puedes tomar es pues no realizar el proyecto o en este caso no invertir porque te conducirá pues, a que no sea viable y pierdas obviamente pues muchísimo dinero capital, ¿vale? Bueno, les he hablado de riesgo, incertidumbre, etcétera, pero pues vamos a unas definiciones por si no lo han captado del todo. ¿Qué es un riesgo? Pues es un evento incierto o condición que si ocurre va a tener un efecto negativo a lo que se esperaba, ¿vale? Como tal va a ser en general una pérdida. Cuando se habla de riesgo positivo, porque se llega a hablar de riesgo positivo muchas veces, hace más referencia a las oportunidades que puedes tomar o al valor agregado que puedes aportar al proyecto como tal. Siempre hay que tener en claro que cuando visualizamos un riesgo, siempre hay que verlo como, o siempre hay que tratar de entenderlo en esta parte, ¿no? Como cierto evento que no conoces, pero que si puede ocurrir, pues va a tener un efecto negativo o puede ocasionar algo inesperado y pues como tal una pérdida, ¿no? Pero también hay una parte que se llama manejo de riesgos, que es, como lo mencionaba, una buena oportunidad para que le da un cierto valor agregado al proyecto como tal, ¿no? Saber manejar los riesgos es algo muy interesante y que pues puede conducir al éxito del proyecto en determinado momento, ¿vale? Pero siempre quédense con este evento incierto que si ocurre pues va a tener un efecto negativo. Bueno, incertidumbre. La definición nos dice que es la falta de certidumbre que no nos dice mucho. Como tal va a ser el grado de desconocimiento de nuestros eventos futuros. Aquí les pongo falta de certidumbre, certeza, seguridad, confianza, que a veces puede definirse por un rango de posibles resultados. Quédense con la idea de que cuando hablamos de incertidumbre es el grado que yo de desconocimiento de los eventos futuros. ¿De acuerdo?
¿Qué factores nos pueden generar riesgo como tal? Cuando no se tienen los objetivos claros en un proyecto, cuando no se tiene el alcance definido como tal del proyecto, pues nos va a conducir a tomar malas decisiones que nos puede afectar severamente en el desarrollo del proyecto, ¿vale? Por eso es que se llaman factores que generan un cierto riesgo. Si yo empiezo a tomar decisiones que son incorrectas o no van de todo con el proyecto, pues al final ese cierto riesgo me va a generar pues una pérdida, ¿vale? Una pérdida económica, en tiempo, etcétera, ¿no? Cuando hay falta de involucramiento y compromiso por parte de los usuarios, igualmente me puede generar gran cantidad de riesgo. Esto, pues si nos vamos a una parte muy sencilla, esto se ve cuando trabajan en equipo, cuando trabajamos en equipos, cuando no hay cierto compromiso por parte de todo el equipo, pues puede que no salga lo mejor o como se pronosticó desde un principio, tal proyecto, tal exposición, tal trabajo, tal examen, etcétera, ¿no? Ok. Malas decisiones administrativas. Más adelante vamos a hablar sobre las decisiones como tal jerárquicas, ¿no? Hay ciertas decisiones que nosotros no siempre podemos tomar, ¿no? Hay ciertas decisiones que no dependen siempre de nosotros. Estas ya sea que sean tomadas por los líderes de las empresas, los directores, pero como tal, perdón, nos puede llevar a esto, ¿no? Que estas malas decisiones que tomen los altos mandos, que vayan enfocadas a su misión, visión, etcétera, como tal la lógica y alcance que ellos hayan pronosticado, pues van a afectar severamente como tal el proyecto. La falta de información. Cuando hago o cuando, más bien, cuando asumo ciertos eventos que yo no conozco, como tal, podrán decir que sea como un cuchareo. Pero es esto, ¿no? A la falta de información y que yo doy por hecho que a lo mejor que es siempre eso o que asumo de tal manera sin conocimiento, pues no me va a generar ningún efecto positivo. Al final del día es demasiado riesgo estar asumiendo cierta información, por lo cual es muy importante siempre evaluar la información que tenemos y ver si se puede generar más, si existe más, comprenderla del todo, ¿no? Porque cuando tenemos falta de información y asumimos ciertos escenarios, pues puede que exista la posibilidad de que sí se cumplan, pero pues la probabilidad pues está prácticamente en contra, ¿no? De que estás asumiendo muchas cosas y al final pues no todas estas se van a cumplir o ninguno se puede cumplir. ¿Qué más? Cuando se aplica tecnología no probada. Cuando se está probando tecnología nueva en desarrollo, pues existe cierto grado de incertidumbre, ¿no? A lo mejor ya cubrió muchas partes esta tecnología durante su desarrollo, durante sus pruebas piloto, etcétera, pero no deja de ser un riesgo, porque es tecnología nueva que tú estás probando, que tu persona está probando, que en general tú estás desarrollando, ¿no? Perdón, que tú estás aplicando. Entonces, ¿quién te garantiza como tal de que esta tecnología pues va a resultar al 100% como te la están o va a ser tan exitosa como te la están vendiendo, como funcionó para otro caso similar al tuyo, entre comillas? Existe cierto riesgo. Siempre existe cierto riesgo cuando no se tiene tecnologías o conocimiento de estas nuevas tecnologías como tal. Y pues obviamente el retraso en las operaciones. Ya hemos visto muchas veces esta parte, ¿no? Por querer hacer las cosas rápido, ya vamos atrasados, estamos perdiendo dinero, nos va a generar una multa, tengo cierto contrato que establece que debo cumplir tal decisión, debo presentar tal escenario al final de determinado tiempo. Pues esto es un gran riesgo, ¿no? Por querer adelantar, por querer hacer las cosas rápido, por no querer cubrir este retraso en las operaciones, pues me puede conducir a tomar malas decisiones y pues obviamente a que ocurra una pérdida económica, humana, en cuestión de tus recursos, ¿vale? ¿Dudas con estos? Todo Sí. bien. Todo está claro. Bien. Bien.
Aquí vamos a hablar sobre la estructura desglosada de los riesgos. A ver, para que no se duerman, vamos a hacerlos participar tanto. A ver, Aldo, ¿por qué crees que un riesgo sea la normativa como tal? No entendí bien la pregunta. Aquí se desglosan los riesgos, ¿no? Los riesgos se van a desglosar como tal en técnicos, externos, de la organización y dirección del proyecto, ¿vale? Que es decir, las decisiones que va a tomar los altos mandos. Si nos citamos en la parte de externos, ¿por qué podría ser la normativa un riesgo? Como externo, Ajá, lo que se pues te supongo ocurre. que, por ejemplo, que, bueno, ya yéndonos directo a lo que son los proyectos petroleros, Ujú. pues un externo, pues pueden ser normativas de, De no la lo sé, política del déjamelo, país, pienso ¿no? tantito. Ok. Pues es que puede ser, por ejemplo, todas las normativas que pone las empresas reguladoras, o bueno, las entidades reguladoras como la CEA, la CNH, la CRE, pues igual algunos de esos implican algún riesgo a que se atrase el proyecto en el cronograma o tener que aumentar el costo del proyecto para poder cumplir con esas normativas. Efectivamente, como mencionas, a veces la política, las reguladoras, del país como tal, pues nos establecen que yo debo seguir cierta normativa a la que puede que yo no haya estado preparado, ¿no? Y desarrollar esta normativa, cumplir con esta, pues me puede llevar a un atraso, como tú mencionas, a penalizaciones por no cumplirla. Como tal, es un riesgo que está presente, que si yo no lo considero, pues puede afectar de forma negativa, ¿no? No seguir una normativa, pues que me puede conllevar a que pues me puedan, que yo pueda perder mi contrato, que cause disgusto con la sociedad, que, etcétera, multas millonarias y pues eso no es viable en un proyecto. Muy bien, Aldo. A ver, otra persona. A ver, Brandon Villalobos. Menciónanos por qué la planificación puede ser cierto riesgo dentro de la dirección de proyectos. El 4.3. Pues existen muchos factores al inicio, si, como mencionaba, si esa planeación no se toma en cuenta la incertidumbre o no se lleva ese plan de proyecto a mayores, a los riesgos críticos, esa planeación estará un poco limitada si es que la planeación no la tendrás que cambiar, pero sí la modifica. Entonces, eso hace que tu incertidumbre sea un poco mayor si es que no la tomas en cuenta. Efectivamente, esa planificación que se proyectó por los directivos y que no se empieza a cumplir, pues empieza a ser un riesgo en lo que es en cuestión de todo el proyecto. Y es una decisión que pues no tomamos nosotros, sino los altos directivos en cuestión de cómo se iba a llevar a cabo el proyecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí captaron la onda de estos proyectos. A ver, Giovanni Bello, a ver, el 3.2, recursos. Bueno, como tal, pues cuando hacen falta tal vez los recursos que necesitas en tu proyecto, pues no puedes hacer todas las actividades que estuviste planeando a lo largo del proyecto y pues por ende puede haber problemas, ¿no? Perfecto, muy bien explicado. Si yo estoy como tal, dependiente de los recursos para determinada fecha, no doy cierto margen de libertad para realizar tales actividades o en su momento no cuento con los recursos, pues esto me conlleva a que yo tome malas decisiones, a cierto riesgo como tal y pues un retraso de mis operaciones. Muy bien, Giovanni. A ver, Germán. A ver, una sencilla. No hemos hablado del 1. A ver, el 1.4.
Bueno, se refiere a los aspectos técnicos, ¿no? O sea, muchas veces, no sé, tenemos que considerar que, bueno, los dispositivos no son los adecuados o bien no se contemplan de forma correcta y, bueno, eso puede traer un problema, ¿no? Es parte de los riesgos que se deben de contemplar. El desempeño y fiabilidad de tu equipo que estés utilizando, efectivamente. Ajá, Que exactamente. te puede llegar a fallar, que no tengas a la mano, que al final de cierto tiempo ya no necesitas estar preparando otro compresor, un cambio de una operación, etcétera. Muy bien, muy bien. Entonces, creo que sí les quedaron bastantes claro cómo se desglosan los riesgos y cómo se aplican en proyectos. No sé si tengan duda de alguno en particular y lo hablamos así brevemente. Por ejemplo, el 3.1, dependencias del proyecto. ¿A qué hace referencia? Existe mucho riesgo, mucha incertidumbre cuando nuestro proyecto depende de otro proyecto, valga la analogía, ¿no? Pero imaginen que nosotros estamos ya planeando un proyecto de extracción por recuperación mejorada y todavía está otro proyecto previo a ese que es el descubrimiento del campo, ¿no? Por muy sencillo que lo estamos planeando, ¿no? Pues va a depender, prácticamente dependemos de que si se tenga un descubrimiento de esas reservas, de que si sea viable, análisis económico de esto, para que yo pueda pensar o empezar a desglosar, pues como tal, o llevar a cabo un nuevo proyecto, ¿no? A eso se refiere más que nada a la dependencia de proyectos. Otro ejemplo, si lo vemos muy sencillo, que yo pueda empezar a, por así decirlo, yo no, por decir cualquier cosa, yo no puedo empezar a pintar la casa hasta que el proyecto de construcción de la barda, etcétera, haya terminado, ¿no? Entonces, hay cierta dependencia del proyecto, ¿no? Puede existir cierto riesgo que esa barda se pueda retrasar, que esa operación se pueda retrasar, para que yo pueda empezar a gestionar o como tal a detallar este nuevo proyecto, ¿no? Por eso es que se le asume cierto riesgo, ¿vale? Bueno, impactos o qué conlleva no manejar adecuadamente los riesgos. Bueno, el principal es que no se termine dentro del presupuesto y la fecha que se planeó o se gestionó desde un inicio, ¿no? Por lo cual nos puede conllevar un disgusto desde el cliente, multas, etcétera, ¿no? Y pues, como tal, perdemos más proyectos. Que por querer hacerlo rápido, por querer llevarlo a tiempo, por saltarme ciertas normatividades, etcétera, yo incumple en cierta calidad que yo había propuesto desde el inicio, ¿no? Al final que yo entré el proyecto. Pues lo cual me puede generar demandas, otra vez multas, disgustos, etcétera, ¿no? La disponibilidad de recursos, como comentábamos anteriormente, va lo mismo. No sé, yo no estoy considerando que pueda haber ciertos retrasos, ya sean operativos de mis proveedores, etcétera, que no voy a tener esa disponibilidad de los recursos en el momento que yo los necesito, pues obviamente también es un gran riesgo porque me genera pérdidas, retrasos de mis operaciones, etcétera. Imagínense que ustedes están por cementar un pozo, por decirlo, y que ustedes tenían planeado que iba a tener disponible la cuadrilla de cementación para esa fecha, ¿no? Y de momento surge un detalle con el cemento porque lo dejaron afuera en intemperie, no se guardó bien, y pues ese recurso como tal ya no está disponible, y ustedes ya tienen a la cuadrilla ahí de cementación lista para andar y cementar la tubería, ¿no? Entonces ahí ya no tienes los recursos necesarios, en este caso que es la materia prima, ¿no? Para los sacos de cemento, ¿no? Entonces siempre debes de tener diferentes escenarios. Bueno, aconteció esto, pues puedo ir con otro proveedor que me lo puede traer en determinado tiempo. Sí me va a generar un atraso, pero no como que si no actuara, ¿vale? ¿Qué pasa? Otro daño, el otro punto es que se puede generar cierto daño o reputación a la organización y del project manager, ¿no? No llevar adecuadamente estos proyectos o no gestionar adecuadamente el riesgo, pues nos lleva a esto, ¿no? A un daño en la reputación de nuestra organización, o bien este project manager pues no funciona de manera eficiente, ¿no?
Y el último punto es la disminución en la productividad de la organización. Perdón si estoy siendo muy redundante, pues es para explicar estos aspectos, ¿no? Si tenemos problemas como tal por el manejo de este riesgo que me retrasen mis operaciones, pues al final yo no estoy siendo eficiente en cuestiones de productividad, ¿no? Estoy retrasando más operaciones, todo por no manejar adecuadamente los riesgos, ¿vale? Esos son los puntos principales y que nos afectan por no manejar adecuadamente los riesgos. Ustedes saben, no sé si en proyectos lo hayan visto, cómo se gestionan los riesgos. Los escucho, sí y no. Hablen, ¿qué hace? Como tal, un análisis todavía no. ¿Qué es lo que sabes, Arnold, de gestión de riesgos? Pues que tienes que tratar de mitigarlos, ¿no? Para eso tienes que identificarlos en primera instancia y priorizar los que son los que tienen mayor impacto. Ok, ya estás hablando bastante bien de cómo es que se tratan y cómo es que se gestionan los riesgos. Pero existen 4 formas principales del control de riesgos como tal, ¿no? Una es evitar el riesgo, otra es transferir el riesgo, otra es mitigar el riesgo y la otra es, ya les dije, transferencia, ¿verdad? Quédense con esas 3. Cuando hablamos de evitar el riesgo, es nada más que tomar acciones preventivas a la situación que puede acontecer. De esa manera es como se evita como tal que suceda un suceso que yo no deseo. Yo sé que existe cierto riesgo en cierta actividad, etcétera. Yo puedo tomar acciones preventivas que me pueden ayudar a evitar que me acontezca ese riesgo, ¿no? Cuando hablamos de transferencia de riesgos, ¿qué se les ocurre? Me gustaría escucharlos tantito. Cuando hablamos de transferir el riesgo. Puede ser que una empresa encargada en el tipo de riesgos que tienden, se haga cargo de eso. Sí, prácticamente no estamos eliminando el riesgo, pero esto lo vemos muy común con los seguros. Esto es muy, muy común en los seguros. ¿Vale? No estamos evitando el riesgo, o sea, sí puede llegar a suceder o va a suceder, y yo lo que estoy haciendo es transferirle el impacto de ese riesgo, ya sea una aseguradora, por ejemplo, ¿no? Eso se refiere con transferir el riesgo, ¿no? Yo tomé acciones preventivas para contratar determinado seguro, en dado que ocurran ciertas situaciones que me van a ayudar a que yo asuma todo ese riesgo, ¿no? A que yo reciba el impacto directo, ¿no? Y el tercer aspecto les dije que era mitigar el riesgo. A ver, mitigar el riesgo. María Fernanda, te escucho. Mitigar el riesgo. Fernanda, ¿estás? Es que no escuché la pregunta. Sí, estábamos hablando de cómo establecer planes de respuesta o cómo gestionar esta parte del riesgo. Ya hablamos de que podemos evitar el riesgo, transferir el riesgo, y el tercer punto es mitigar el riesgo. ¿A qué se refiere esta parte de mitigar? Pues a ver cómo vamos a mitigarlos, o sea, los vamos a analizar para ver de qué manera podemos atacar los problemas que se generen con eso. Esa va más parte con la parte de evitarlo, ¿no? Mitigar es absorber cierta parte de ese riesgo, ¿no? Absorber una pequeña parte a través de reducir las probabilidades de que suceda, por así decirlo, ¿no? Yo sé que existe cierto grado de probabilidad de que exista, pues tomo ciertas acciones en determinado momento
para que no ocurra. De esta manera mitigo el impacto del riesgo. Como ya mencionó Arnold, sí, siempre hay que ver qué riesgos nos impactan de manera más severa en el proyecto, etcétera, pero en general es una buena respuesta saber cómo mitigar el riesgo. Y la otra es aceptar el riesgo. Si el riesgo no es tan severo, no tiene un impacto tan grande, al final del día, ni en mis recursos, ni en mi tiempo, ni en mi calidad, y no afecta tanto los costos, pues bueno, si la empresa te lo permite, si tu gestión, si tu plan detallado que tú desarrollaste te lo permite, pues puedes aceptar el riesgo. Son las 4 maneras en que se gestiona el riesgo. ¿De acuerdo? Y pues bueno, aquí viene una frase bastante interesante que a lo mejor les puede dar cierta risa, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué es importante considerar los riesgos en un proyecto? Aquí nos dicen, no puedo imaginar ninguna condición que pueda provocar que este barco se hunda, ¿no? No puedo concebir un desastre pasándole este buque. ¿De quién es la frase? De J. Smith, el capitán del Titanic, en 1902. Y pues ya saben qué le pasó al Titanic como tal, ¿no? Pues hundió. Por no tener un adecuado control sobre los posibles riesgos que podrían acontecer en la ruta, por no estar preparado por el caso de incidentes con los suficientes botes salvavidas, etcétera, no hacer adecuadamente como tal el barco, asumiendo ciertas condiciones, ¿no? Entonces aquí se les queda su primera tarea de este tema, que es investigar un caso de estudio de un proyecto que resultó en un fracaso por no considerar los riesgos adecuadamente. Esta va a ser de una hoja como máximo, sencillito, que quiero que sean lo más objetivos posibles, que describan el caso, que identifiquen los factores que originaron ese riesgo, es decir, las causas, que hagan una descripción del manejo inadecuado de los riesgos, es decir, pues, acontecieron determinados riesgos, lo hice de manera adecuada y pues eso llevó al fracaso, ¿no? Una pequeña conclusión de ustedes de cómo habían manejado el riesgo y pues la referencia, de preferencia que sea un caso real. Y así como puede ser el Titanic, no es necesario que sea un proyecto petrolero, si es petrolero, pues que no. ¿Vale? Tampoco se vale el del buque Basa, que también es muy, muy común. Ese no se vale. ¿Dudas de su tarea? ¿Puede ser que lo hagamos igual en el cuaderno y lo escaneamos o necesitamos hacer como un formato Word? No. Si se te acomoda en el cuaderno, en una hoja reciclada, sin ningún problema. Ok. El chiste de esto es que ustedes entiendan la gran importancia que lleva tanto la toma de decisiones y pues obviamente el impacto que tienen los riesgos al final del día, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, todo bien. Okay. Todo bien. Ok. Esto, bueno, nos quedan unos 2 o 3 minutos, ¿no? Vamos a hablar de cómo abordar la incertidumbre y riesgo en los proyectos. Aquí hablamos de que siempre debemos categorizar esto en proyectos. Categorizar las incertidumbres y riesgos a partir de preguntas, ¿no? Siempre es necesario establecer qué decisiones estamos tratando de responder, ¿no? Es fundamental. Por ejemplo, vamos a desarrollar determinada actividad, nos cuestionamos la primera pregunta, ¿no? ¿Qué estamos tratando de responder o qué estamos tratando de realizar con esta operación? ¿Qué me va a solucionar? ¿Qué voy a obtener si yo tomo este camino? Siempre es importante categorizar, como aquí menciona, es entender qué decisiones voy a tomar o hay que tomar primero, ¿no? Ya sea tanto para planes de respuesta como para si realizo el camino A, el camino B, el camino C o el camino D, ¿vale? Y la siguiente pregunta es, ¿qué decisiones ya se han tomado? Ya eso lo vamos a ver más adelante, pero como les platiqué, ya hay decisiones que se han tomado desde muchísimo antes de que esté el proyecto, ¿no? Esas decisiones son administrativas, directivas, de la directiva de la compañía, y que pues yo debo seguir esa tendencia de acuerdo a su misión, alcance, visión que tenga la empresa como tal. ¿Qué decisiones pueden esperar hasta más tarde, ¿no? Siempre van a existir decisiones que pueden esperar determinado tiempo o que les puedo dar un margen de seguridad como tal,
¿no? Yo puedo tomar primero una decisión y veo que esta decisión, pues, en este momento no es tan relevante, puedo esperar un poco más a que ocurra determinada actividad, a que ocurra determinado escenario, ¿no? ¿Qué alternativas debemos considerar? Esa pregunta es muy importante. Como ya vimos, si yo empiezo a gestionar o a realizar escenarios idealistas o poco probables, que me vaya, porque siempre muchas veces caemos en esta parte, ¿no? O me centro en el caso muy idealizado, donde todo sale perfecto, o me voy a los opuestos, ¿no? O un escenario muy pesimista o un escenario muy optimista, ¿no? Siempre debemos considerar, está bien considerar esas alternativas, pero tampoco irnos al grado de que pues, vaya a costar $200 el barril, porque va a costar $3 el barril, y mi escenario base, pues $50, ¿no? Entonces, estoy dando demasiada incertidumbre dentro de esas alternativas que yo estoy considerando, ¿no? Siempre hay que tratar de darle coherencia también a lo que yo estoy pronosticando que puede llegar a acontecer. Y finalmente, ¿cuáles son los riesgos e incertidumbres que pueden acontecer si yo realizo determinada actividad? Ya opté por realizar la actividad A, ¿no? Y esa me condujo a dos escenarios, ¿no? A B y C. Pues, ¿cuál es el riesgo e incertidumbre de que me vaya por el camino B? ¿Y cuál es la incertidumbre que me vaya por el camino D? ¿Y cómo puedo darle seguridad o sustento a esta decisión? Pues añadiendo los riesgos que conlleva desarrollar D, no sé, ¿de acuerdo? Y pues es un ejemplo de cómo identificar información que nos da. Y pues eso lo vemos la siguiente clase, ¿vale? ¿Dudas, muchachos? ¿Todo claro? Yo sí tengo una pregunta respecto a la tarea. Ah, claro, Astrid. ¿Podrías decirnos, por favor, cuándo es la fecha de entrega? ¿Para cuándo hay que tenerla lista? El próximo jueves, está sencilla, antes de la clase. Ok, una cuartilla, ¿verdad? Muchas gracias. Una hojita, pues, si lo logran hacer en menos de una hoja, sin problemas con que te escriban el caso, así sencillito, ocurrió tal incidente por esto, ¿no? Los factores que originaron este riesgo fueron, si quieren, hasta en una pequeña lista, ¿no? Cómo fue el manejo inadecuado o el buen manejo de los riesgos en determinados puntos, y una conclusión suya y la referencia que sea del caso real. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, muchas gracias. Yo también tengo una duda. ¿Nos vas a subir igual la asignación a Classroom? Sí. Sí. Ok, gracias. Ahorita me meto ahí en Classroom y la meto. Si no, vayan haciendo, o sea, no se preocupen. Se va a entregar de todas maneras ahí en el Classroom. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Todo claro como el agua? Creo que por ahora no, gracias. Pues bueno, chicos, eso sería todo. Pues nos vemos el jueves igual a la misma hora. Vale, gracias, Witron. Gracias. Gracias, Witron. Cuídense. Gracias.